El 29 de junio de 1969, aquí, en el atrio de la parroquia, se iban a celebrar las fiestas patronales de Cañada de Gómez. Pero hubo una noticia que cambió todo. El padre Armando Amirati, el párroco de la ciudad, había renunciado a su lugar aquí, en Cañada de Gómez. La noticia fue por todos Cañada y los feligreses tomaron la parroquia. Comenzaba ahí lo que sería el Cañadazo, la historia de una poblada. En 1969 gobernaba Argentina una dictadura que había iniciado en 1966. El presidente era Juan Carlos Onganía. Este gobierno se caracterizó por la falta de libertad y la persecución a los disidentes. El ejemplo más nítido es la llamada Noche de los Bastones Largos. El pueblo protestó y el 29 de mayo de 1969 se produjo el llamado Cordobazo, donde sindicatos, estudiantes y el pueblo en general ganaron las calles cordobesas para protestar contra el gobierno. El Cordobazo debilitó la gestión de Onganía y un año después tuvo que renunciar. Hubo también cambios en la Iglesia Católica. Se produce el Concilio Vaticano II, que es impulsado por el Papa Juan XXIII, que quiere abrir la Iglesia conservadora a otros sectores y acercarla a los más fieles. En América Latina aparece la teoría de la liberación, que es una corriente teológica cristiana que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres. Cañada de Gómez no era una isla alejada de lo que pasaba en el mundo y del cambio que se pretendía hacer. El padre Armando Amirati era un gran entusiasta de aplicar las ideas del concilio en la vida diaria y no dejarlas en un documento papal. Ese fue el desencadenante del problema, ya que la figura de Amirati sobresalía por entre los demás sacerdotes jóvenes y tenía peso propio. Había llegado a Cañada en marzo del 62 para reemplazar a Monseñor Guillermo Martín. El conflicto en sí comienza a generarse mucho antes de los sucesos conocidos. Los sacerdotes identificados con el concilio le mandan al obispo una carta donde le plantean la necesidad de hacer una tarea evangélica con estos lineamientos. Que hacía mucho tiempo no llamaba a una reunión de presbiterio, los convoca, pero les reprocha la carta que le habían mandado, y en vez de decir no estoy de acuerdo con ustedes o fundamentar otra postura, lo toma como un enfrentamiento. El conflicto ya se había iniciado y se iba agravando, sobre todo cuando los laicos fueron enterados de los sucesos y comenzaron las reuniones en Rosario. Sin embargo, para los 30 presbíteros dimitentes, solo restaba esperar a que se les fuera aceptada la renuncia y tener otro lugar de destino. No se esperaba la reacción posterior. No se sabía que había un grupo de gente que no estaba dispuesta a que se les apartara de sus sacerdotes. Algo grande se estaba gestando, pero nadie se imaginaba que iba a tener tanta repercusión. Luego de la toma de la parroquia, este lugar, el atrio de la parroquia, comenzó a llenarse de gente. También había gente en la Plaza San Martín, en calle Lavalle, y fue emblemático que en la puerta de nuestra parroquia estaba llena de carteles apoyando al padre Armando. Comenzaba así la gente a movilizarse y a defender lo que creía justo. Según se recuerda, el domingo 29 de junio de 1969 hacía mucho frío, y como todos los años se iba a realizar la tradicional procesión de San Pedro. El padre Armando Amirati tenía decidido ese día anunciar su alejamiento de la parroquia, mientras la feligresía preparaba los kioscos para juntar dinero para Cáritas. Amirati llamó por teléfono a Olga Steiner y le dijo: por favor, avise que vamos a suspender todo lo que sea kiosco y demás. Después le voy a explicar. La procesión se realizó normalmente, y cuando esta terminó, el padre dijo que ese día había recibido la aceptación de su renuncia y que debía despedirse. Entre la gente que no estaba enterada de las diferencias que había con el obispo, eso cayó muy mal. Las mujeres mayores lloraban, y las palabras del padre llegaron seguramente a sus corazones y a los de muchas otras personas. Se decidió sacarle el Santísimo y convocar a una asamblea popular ahí mismo. Como primera medida, propusieron que la gente firmara una nota de adhesión. En esa asamblea dentro de la parroquia, en la parte del altar, había sindicalistas que no frecuentaban mucho ese lugar y que plantearon tomar el templo.
La mayoría de la gente aceptó y mediante un llamado telefónico le pidieron una audiencia con carácter de urgente al arzobispo. A partir de ese día se cerraron las puertas y comenzaron las guardias. Siempre había gente anotada en los distintos horarios establecidos. La finalidad que tenían era la de controlar que nadie rompiera nada y avisar a los demás si alguien intentaba recuperarla. El viernes 4 de julio a las 10:45, la situación comenzó a complicarse con la llegada a Cañada de Gómez del designado reemplazante de Amirati, el padre capuchino Francisco Román María de Montevideo, quien quiso hacerse cargo de la parroquia, pero la encontró cerrada y se reunieron frente a ella un numeroso grupo de laicos, quienes le impidieron la entrada. Ante esta actitud, el sacerdote tomó simbólicamente posesión canónica y se trasladó con sus acompañantes a la jefatura de policía. El miércoles 16 de julio por la noche, la comisión estaba reunida en el lugar de siempre y recibió un llamado desde Villa Loíza, alertando sobre la presencia de policías rosarinos que al día siguiente iban a llegar a las 7:30 con la orden expresa de las autoridades de recuperar la parroquia. Se corrió la voz y esa mañana se había agolpado mucha gente en el atrio, cuando la columna de policías ya marchaba por calle Irigoyen hacia el centro y ocupaba los alrededores de la parroquia. Las historias que se cuentan es que el fraile Román de Montevideo, quien iba a reemplazar a Amirati, no pudo entrar a la parroquia porque estaba tomada. Entonces quería acceder por las puertas de calle Lavalle y tampoco lo pudo hacer porque le habían puesto una piedrita en la cerradura para no poder abrirla. Tuvieron que ingresar por una de estas ventanas. Así la gente se la ingenió para defender al padre Amirati. A las 10:20 arribó al lugar Fray Román de Montevideo, acompañado por algunos civiles y autoridades policiales, quienes fueron recibidos con expresiones hostiles e insultos por parte de la gente agolpada allí, y la policía comenzó a inquietarse, intentando disuadir a los manifestantes para que se movilizaran hacia la Plaza San Martín, arrojando granadas de gases lacrimógenos, a pesar de que en ella y sus calles adyacentes había muchas mujeres y hombres de edad a quienes los policías atacaron sin piedad. Y veo que empiezan a disparar la gente. Me arrimo, ya la curiosidad se fue apoderando de mí, me arrimo a ver que había mucha gente grande, muchas mujeres especialmente, donde salían a las corridas como podía. Entonces llego ahí en ese momento, cuando llego, uno de la policía de la provincia le tiran así una bomba lacrimógena al grupo de mujeres que estaba de este lado del atrio de la iglesia. Y bueno, digo, por favor, digo, no le tiren que hay mujeres acá. No hago tiempo de decir así, me tiran otra bomba justo donde estaba yo. Entonces le digo, ojalá te revienten la mano, digo. Es lo poco que merecé, le dije así, pero y no hice tiempo de decir así, me levantaron los dos brazos, me pasaron por delante de la iglesia, me llevaron detenido hasta la primera. Esa es toda, digamos, la intervención policial que pudo haber acaecido, o sea, ellos venían con la finalidad de provocar para que la gente reaccionara y ellos justificaran venir a Cañada, que no justificaba haber venido a Cañada. Y debo mencionar un hecho muy importante para mí, porque yo pude haber sido unos tantos presos y después castigados como fueron en la jefatura. En aquel entonces había un local de repuesto de Moretti y Medina, donde había una confitería bailable, y ellos me abrieron la puerta y me dejaron entrar. Y a raíz de eso me zafé de un policía que venía con una cachiporra en mano para darme la en la cabeza. La policía de hecho, que esa mañana empieza a tirar gases lacrimógenos, que acá ni sabíamos lo que era un gas lacrimógeno. Yo recuerdo haberme replegado hacia la plaza y el viento era norte y se iba todo el humo para allá. Bueno, ahí fue un forcejeo de algunos hombres que le decían a la policía, déjenos que nosotros, bueno, y metieron detenido entre otros a Charlie Ochi, al papá de la chica López Jordán, desaparecido, bueno, y que después hubo que ir a
sacado, ¿no es cierto? Y a la tarde, lo que pasó en el centro, eran los jóvenes estudiantes, que bueno, en ese momento en Rosario estaba toda la juventud universitaria, había participado el Rosariazo, entonces ya había un enfrentamiento con la policía cuando reprimían. Entonces fueron, al centro y la policía lo salió reprimiendo, tirándole con balas de verdad. ¿Cómo tomó usted los desgraciados hechos de violencia que se produjeron? Bueno, eso fue una barbaridad porque cuando el sacerdote que venía a ocupar el lugar de párroco iba a ser recibido, no había ningún problema, pero cuando vino con la policía, ya la gente reaccionó mal, y hubo heridos. Sí. Eso fue una barbaridad, un antitestimonio, porque ¿cómo va a venir con la policía y cómo van a usar la violencia? ¿No? Usted a raíz de eso se quedó unos cuantos años más en Cañada de Gómez. A raíz de eso, para no dejar a la gente, ¿no? Estaba desamparada, porque no solamente desamparada, sino desorientada con esa actitud. Me quedé un tiempo, sí. Como cuenta Marta Steiner, los hechos que ocurrieron por la mañana no fueron los únicos. Hubo una tensa calma hasta las 19:30, donde ocurrieron los hechos más graves de violencia. Estamos en Moreno y Balcarce, una de las esquinas junto a Moreno y Lavalle, donde la gente esa noche llegó del Cañadense Común y prendieron fuego, hicieron barricadas con madera, todo para resistir la represión de la policía de Rosario que había llegado ese día. Por la tarde hubo una tensa calma que continuó hasta las 19:30, cuando comenzaron a construirse barricadas en la zona céntrica de la ciudad, y alrededor de 1.500 personas se congregaron para manifestar frente a la parroquia que una hora antes había hecho sonar las campanas llamando a misa, a la que solo asistieron 4 personas. El número de vecinos congregados en los alrededores de la iglesia fue creciendo y tuvo que intervenir nuevamente la fuerza policial en la Plaza San Martín, donde reprimió con bombas lacrimógenas, originándose numerosas corridas. Los manifestantes se replegaron haciendo explotar bombas de estruendo y se produjeron roturas de vidrieras de los negocios y de lámparas de alumbrado público. En las esquinas de Lavalle y Moreno, Moreno y Balcarce y Pagán y Balcarce, se encendieron hogueras y se levantaron barricadas con madera y elementos arrancados de empalizadas de obras en construcción. En esos momentos, los episodios tomaron un cariz más violento, ya que hubo una intensa apedrada contra la policía. Los efectivos extrajeron sus pistolas reglamentarias calibre 45, efectuando numerosos disparos contra la población, viéndose caer heridas a varias personas. Los hechos prosiguieron hasta cerca de las 22, hora en que renació la calma, y entonces pudo saberse que se encontraban heridos Carlos Ramos, de 28 años, con perforación de bala de lado a lado en el muslo izquierdo, Daniel Ocelli, de 17, con igual herida, y Leonel Goñi, de 43, empleado bancario, herido de bala en el muslo izquierdo, siendo los 3 internados en el sanatorio Iriondo. En tanto, Horacio Cirilo Peralta, de 22 años, recibió un balazo en la ingle, debió ser operado esa misma noche en el sanatorio San Roque.
El 22 de julio hubo un paro general en Cañada de Gómez en protesta a la represión del día 17. Los lugares donde hubo foco de la represión fueron Balcarce y Pagani y las vías férreas, y luego se trasladaron hacia el sur de la ciudad en Boulevard López y Pagani. Allí la gente protestó y hubo resistencia hacia la policía de la ciudad de Rosario. Según cuentan los protagonistas y los diarios de la época, el 22 de julio no trabajó nadie, ya que para ese día se organizó un paro total de actividades por 24 horas en toda la ciudad en repudio de los hechos de violencia de la semana anterior, con la adhesión de distintas asociaciones e instituciones. La tolerancia policial no interfería en el paro, pero no permitía la realización de manifestaciones ni reunión de personas que perturbaran el orden público, recordando que se encontraba en vigencia el estado de sitio y que en consecuencia los actos se encontraban prohibidos. Llegaron desde Rosario unos 80 efectivos policiales en 2 carros de asalto y 5 jeeps del Comando Radioeléctrico, fuertemente armados y pertrechados al mando del subcomisario Aurelio Brea, quienes comenzaron a patrullar la ciudad una vez que los vecinos se juntaron desde las 16 horas en las principales esquinas del centro y comenzaron una incesante caravana de autos por calle Lavalle hasta que fueron obligados a desconcentrarse a partir de las 19. La acción estuvo centrada en las vías del ferrocarril Mitre y calle Pagani, donde se produjeron corridas, volvieron a encenderse fogatas, se arrojaron piedras y explotaron varias bombas tipo molotov que no causaron mayores daños, y luego el enfrentamiento se trasladó hacia el sur de la ciudad, sobre el Boulevard Estanislao López, en las proximidades del Club América, donde los manifestantes arrojaban piedras al personal policial. Los mismos se concentraron en Pagani y Balcarce frente a la Plaza San Martín y desde allí planearon su operativo, que se tornó más enérgico, haciendo replegar a los revoltosos, quienes paulatinamente fueron disminuyendo hasta que renació la calma en la ciudad. Luego de la violencia, la gente de la ciudad no volvió a la iglesia por un tiempo. Los bautismos y comuniones presididos por Aminati se hacían en casas de familia, en galpones y también en el Colegio San Antonio y en la Capilla Estela Maris. En 1972, Aminati fue a continuar su misión en La Rioja, donde falleció en 2005. En 1994 fue declarado Ciudadano Ilustre de Cañada de Gómez. Realizamos este trabajo porque entendemos que es el hecho más importante en la historia de la ciudad. Una sociedad salió a protestar contra algo que creía injusto y a defender algo que creía justo. También se pueden ver varias situaciones. Se pueden ver una sociedad politizada, como la cañadense de esa época. Se puede ver una sociedad con compromiso hacia los demás. Se pueden ver que esto puede incorporarse a los movimientos de masa de la década del 60, propio de la historia argentina. Y también se puede ver que esto no fue algo propiamente de los católicos, sino que trascendió toda ideología religiosa, porque hubo partidos políticos, hubo sindicatos y otras instituciones que participaron de este hecho. Creemos que a lo largo de la historia, la última dictadura del 76 al 83 y la década del 90, propició el individualismo, tanto en la sociedad argentina como en la sociedad cañadense. E instamos desde aquí que la sociedad cañadense vuelva a ser solidaria y comprometida como fue la de la década del 60. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
de la libertad. Oh. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas